Muy buenas a todos. Vamos a empezar con la presentación hecha por mi persona, Wilder Armando Díaz Caguana, sobre el título que yo le he puesto, que es Acercándonos a nuestro origen. Vamos a abarcar los 5 géneros de homínidos, que no se... Bueno, para aclarar, no es la diferencia de los homínidos. La gran diferencia es que los homínidos son primates que ya caminan erguidos. Y es la característica principal que nos separa, una de las características principales antiguas que nos separan de los primates actuales que hay hoy en día. El primero es el género Ororin o primeros homínidos. El segundo es el género Australopithecus, seguido de Kenyanthropus, el 4 Paranthropus y finalizando con el género Homo. Vamos a ver el árbol filogenético de los homínidos. Como podemos ver, ya está encerrado en círculo verde. Se empieza antes del género Ororin, el Sahelanthropus chadensis. Por eso vamos a tocar primero ese antes de entrar al número 1, que es el género Ororin. Como pueden ver, siguiendo la línea, sigue el Ardipithecus ramidus. Luego se divide en Kenyanthropus por un lado, por el lado derecho. Por el lado izquierdo está la familia, el género Australopithecus, que da origen al género Paranthropus y al género Homo, como pueden ver con naranja. Todo el género Homo creo que merece un video aparte, por eso vamos a mencionar solo algunos del género Homo. Vamos a mencionar algunas partes de algunas familias de los Paranthropos, de los Australopithecus. Entonces, como les mostré, vamos a empezar por el origen, por el homínido más antiguo encontrado, que sería Sahelanthropus chadensis, como número 0. ¿Qué significa esperanza de vida? Su etimología. El Sahelanthropus chadensis es el miembro más antiguo conocido del linaje de los homínidos y es considerado el ancestro directo del género Ororin. Por eso es que lo vamos a mencionar. Su datación hace desde 6 a 7 millones de años. Su contexto ecológico se cree que vivió en zonas pantanosas. Hay un mapa que al final les voy a mostrar, pasando que serían los primeros homínidos, donde les voy a mostrar la ubicación exacta de donde vivían, ¿no? Pero por ahora vamos a mencionar solo esta parte. Su dieta principalmente era basada en plantas, hojas, frutos, semillas, raíces y nueces e insectos también. Las características que tiene era que era bípedo, pero estamos hablando del primer bipedismo, o sea, no es un bipedismo, notorio, ¿no? El cerebro era súper pequeño, incluso más pequeño que los grandes simios actuales. El cráneo era alargado. El prognatismo era leve, no se notaba mucho. Su torus supraorbital era prominente. Estamos hablando, el torus supraorbital es la parte de donde van las cejas. Los dientes caninos eran más pequeños, ya se estaban empequeñeciendo. Y el foramen magnum en posición intermedia. El foramen magnum, les voy a mostrar igual qué es el foramen magnum. Tengan en cuenta esto, que está en posición intermedia, no estaba en posición centralizada, o como los primates tienen, los primates actuales hoy en día, tienen, que es más hacia la nuca. Bueno, les vamos a mostrar en una foto más adelante, no nos adelantemos. Los principales hallazgos del género, esta es una foto, pueden ver ahí de donde la saqué, abajo de la foto. Los primeros y hasta ahora únicos fósiles del Sahelanthropus son 9 especímenes craneales del norte de Chad, que está ubicado en África, obviamente, por un equipo de científicos dirigido por el paleontólogo francés Michael Brunet, que descubrió los fósiles en 2001. Entonces es muy reciente, ¿no?, que se ha dado el descubrimiento del Sahelanthropus. Como dice acá, estaba ubicado en África Central y Occidental. Muestra de los primeros humanos estaban distribuidos más ampliamente de lo que se creía anteriormente. Es decir, antes tal vez se pensaba que estaba solo en una región, pero al descubrir fósiles en varias partes, se cree, ¿no?, que está distribuido más ampliamente. Vamos a pasar con la ubicación, como les dije, en el mapa de los primeros homínidos. Nos vamos a enfocar en el Sahelanthropus. Como podemos ver, está casi al centro de África, ¿no? Luego vamos a ver los otros dos géneros, no se preocupen. Avanzamos con el siguiente. Y siguiendo el árbol filogenético,
y vamos a avanzar al Sahelanthropus chadensis. Entonces vamos a entrar recién al género número 1, que es los grandes 5 géneros de los homínidos, que sería el Ororin, Tugenensis. Vamos ahí. ¿Qué significa primer hombre? Esta sería una foto referente, como se podría hacer una recreación de lo que era el género Ororin. Datado de 6 a 5.7 millones de años, su contexto ecológico dice que vivió en una área montañosa, actualmente es Kenia. Su dieta principalmente basada en plantas, hojas, frutas, semillas, raíces y nueces. También insectos, ¿no? Similar al anterior que hemos visto. Sus características era bípedo, ya tenía un bipedismo más marcado. Tenía tuberosidad glútea bien desarrollada, el cuello femoral era largo, tenía prognatismo, se nota en la parte de la boca, que es más sobresaliente. Su toro supraorbital era un poco más leve que el anterior mencionado, sus dientes caninos eran más pequeños y su foramen magnum era ya centralizado, es decir, que ya su bipedismo era más marcado. Algunos hallazgos principales era en Cenut, el 2001, el primer fósil que más tarde fue atribuido a Ororin fue por un molar inferior, hallado en 1974 por Martin Pickford, en el yacimiento de Cheboit, actualmente Kenia. Los 13 fósiles hallados hasta ahora proceden de la formación Lukeino, entre ellos 3 fragmentos de fémur. Ahí están los huesitos, como podemos ver. Vamos a pasar a las homologías derivadas del género, es decir, que por primera vez este género desarrolla. Podemos ver el bipedismo en el lado derecho, que ya pasa a ser, en este género el bipedismo ya es más marcado, ¿no? Por eso hay el pequeñecimiento de la pelvis, el foramen magnum centralizado, como les mencionaba antes. El foramen magnum en el cráneo del humano está súper centralizado y el de los simios está mucho más abajo. Entonces en el género Ororin el foramen magnum ya está centralizado, porque ya el bipedismo ya es más marcado. La reducción de los dientes caninos, como pueden ver en la foto, tal vez corresponde a algún animal. No he podido encontrar una imagen real de cómo eran los dientes caninos del género Ororin, por tanto es una imagen de referencia, ¿no? Vamos a seguir con el 1.1, que es el Ardipithecus ramidus, antes de entrar al siguiente género, que significa mono que está en la raíz del árbol. Datos generales, datación de 4.4 millones de años atrás. El contexto ecológico es que vivió en las sabanas, región de Afar de Etiopía. Su dieta era omnívora, incluye alimentos vegetales y animales. Sus características era que era bípedo, tenía un prognatismo. No era tan marcado, pero se nota el prognatismo, ¿no? Ahí. Eran ágiles con la longitud, eran ágiles por la longitud de los brazos y piernas, que eran similares. Ya se estaba poniendo a la par, ¿no? El tamaño de estos miembros. Sus dientes caninos eran más pequeños, el foramen magnum obviamente centralizado. Su descubrimiento tal vez más notorio es por White en 1994-95, que era inicialmente un molar en yacimientos de Aramis. Pasamos con la ubicación. Aquí está. El Sahelanthropus, como estaban centralizado, ha migrado hasta donde está la parte oriental de África, donde podemos ver el Ororin, y después migra un poco más al norte, donde se desarrolla el Ardipithecus. Esta sería la ubicación en el mapa de los primeros homínidos en África. No salieron de África, se mantienen en África. Vamos a pasar entonces al segundo género, que sería Australopithecus, mono del sur, su etimología. Podemos ver la famosa Lucy en el museo. Datos generales, datación de 4 millones de años hasta 2 millones de años. Aproximadamente han vivido 2 millones de años este género Australopithecus. Su contexto ecológico: vivió en las zonas tropicales de África. Su dieta principalmente basada en hojas y frutos. Yo creo que también insectos, ¿no? No está detallado acá, pero seguía la dieta de sus antecesores. Sus características: el tamaño cerebral era similar al de los grandes simios actuales. Antes, recordemos que eran más pequeños incluso. Poseía 2 de los 3 genes duplicados derivados, el segundo de los cuales contribuyó al aumento
del número y la migración de neuronas. Esto es muy importante para el desarrollo cerebral. Sus dedos acortados respecto al pulgar. Es decir, que se puede ver, ¿no?, en los grandes simios actuales hoy en día, que el dedo pulgar está más separado de los otros dedos, de los 4 dedos que van más juntos. En este caso ya se está acortando la distancia. Prognatismo, se nota el prognatismo que tiene. El toro supraorbitario igual es notorio, más notorio. Vamos a pasar a lo que es sus restos fósiles. Principales hallazgos. El Australopithecus afarensis. Estos son restos del Australopithecus afarensis, que fue descubierto en 1974 por Donald Johansson, Avis Coppens, un poco van a disculpar que no puedo pronunciar bien los apellidos, y Tim White, en el yacimiento de Hadar, valle del río Awash, Etiopía. Estamos hablando, sigue en África. El espécimen encontrado en aquel momento fue mundialmente conocido como Lucy. Este descubrimiento destacó especialmente por ser el Australopithecus mejor conservado y descubierto hasta aquella fecha. El estudio de su dentadura aclaró aspectos fundamentales sobre la evolución de los homínidos y descubrió la evolución simultánea de géneros, de manera que la línea Paranthropus se apartó de otras, y en particular de la evolución hacia el Homo. Vamos a ver más adelante los Paranthropus, para diferenciar igual del género Australopithecus. Y esta es la reconstrucción de Lucy, en un museo de Barcelona. Avanzar con el género Australopithecus. Las homologías derivadas de este género. El aumento de neuronas. Los dedos acortados respecto al pulgar. Aquí es cuando se empieza a cortar. Podemos ver un hueso de una recreación de cómo sería la mano. Recordemos que los primeros homínidos, los antiguos homininos, los antiguos homininos eran mucho más pequeños. Tal vez estamos hablando de 1 metro a metro 20, 30, etcétera. Por eso la diferencia de la mano, ¿no? Y sobre todo empieza a verse un claro dimorfismo sexual, es decir, que hay una diferencia clara y notoria entre un macho y una hembra. Como podemos ver, una referencia es el gallo, ¿no? El gallo de la gallina se diferencia a distancia, tanto en tamaño, en cresta, en plumaje. Entonces sí hay un dimorfismo sexual en cuanto al tamaño y a la robustez del macho Australopithecus comparado a la hembra Australopithecus. Seguimos el árbol filogenético de los homínidos. Vamos a recorrer. Ya hemos pasado a los Australopithecus afarensis, hemos nombrado. Entonces nos toca todavía los kenianthropos y los paranthropos y luego los homo. Antes vamos a mencionar una variante, bueno, un género derivado de los Australopithecus, que serían los Australopithecus afarensis. En este caso tenemos su datación de 3.9 a 2.7 millones de años. Su contexto ecológico habitó solo en África del Este, donde es ahora Etiopía, Tanzania y Kenia. Sus características: capacidad craneal entre 380 y 450 centímetros cúbicos, lo que corresponde al tamaño del cerebro de un chimpancé. Ya estamos hablando que el cerebro es igual al de los primates actuales. Su pecho no tenía forma de barril, como en los humanos, sino que estrechaba hacia arriba, forma de campana. Se puede ver un poco la posición, ¿no?, de esta reconstrucción que han hecho. El dimorfismo sexual era muy marcado, como hemos mencionado también en las características, en las homologías derivadas, siendo que los machos eran mucho más corpulentos que las hembras, ¿no? Esa era su principal diferencia. Vamos con el siguiente, que es el 2.2, Australopithecus anamensis. Datos generales: datación de 4.2 a 3.9 millones de años. Su contexto ecológico: habitaban entre lo que hoy es Kenia y Etiopía. Su dieta no solo eran hojas ni frutos, también eran alimentos más duros. Por eso es la característica de los molares mucho más anchos y el esmalte más espeso. Esa particularidad que tenían, sobre todo en los dientes, en los molares, hacía que podían comer alimentos más duros. Tenía un claro dimorfismo sexual, como hemos visto ya en todo el género Australopithecus. Muestra clara descendencia del género Ardipithecus, como ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? El fósil encontrado por el equipo de Tim White en diciembre de 2005 son los restos de esta especie en el sitio de Asa Isie, al noreste de Etiopía. Vamos a continuar con la ubicación del mapa de los Australopithecus. Como podemos apreciar, desde el sur de África
Ahí podemos ver a Australopithecus africanus, que no lo hemos mencionado, los robustus, y siguiendo hasta el norte, casi hasta el tope, ¿no?, de lo que es el norte de África. Ahí está el mencionado Australopithecus anamensis y Australopithecus afarensis, que es Lucy, ¿no?, el famoso Lucy. Vamos a continuar con el tercer género, que sería el género de los Kenianthropus, en especial llamado género Kenianthropus platyops, que significa hombre de cara plana de Kenia. Sus datos generales: datación de 3.2 a 3.5 millones de años. Su contexto ecológico es que vivía en África Oriental, en la región de Kenia. Su dieta principalmente era basada en hojas y frutos. Sus características, como podemos ver, ya se nota ahí en el nombre mismo, su cara era inusualmente plana, sin prognatismo. Sus dientes eran pequeños, tenía pequeños agujeros en las orejas, su mandíbula y cara eran de tamaño reducido y su aparato masticador menos desarrollado. Casi contrario a lo que hemos mencionado antes, ¿no?, a los Australopithecus, que tenían molares más desarrollados, podían masticar alimentos más duros. Aquí nos dice que su aparato masticador era menos desarrollado, una gran diferencia. Con sus principales hallazgos encontramos un cráneo fósil en 1999, hecho por un equipo dirigido por Mary Leakey y su hija Lois. Nuevamente una disculpa por la pronunciación de estos apellidos. En Kenia, en una región semidesértica cercana al lago de Turkana, el fósil data de unos 3.5 millones de años. Aquí tenemos los periodos, ¿no? En el Piacesiesne, una disculpa nuevamente por la pronunciación, y el Plioceno. Tiene características muy interesantes, ya que posee rasgos faciales planos y delicados, y los dientes relativamente pequeños. Las homologías derivadas del género. Como ya os mencionaba, la cara plana, porque todos tenían prognatismo. Aquí es donde recién empieza tal vez a tener estos homínidos, desarrollan una cara plana. Su mandíbula y cara era reducida, mucho más pequeña, y su aparato masticador menos desarrollado. Esas son las homologías derivadas de este género, de los Kenianthropus. Vamos a continuar pasándonos al otro lado para los Paranthropos, que es lo que le continúa. Como podemos apreciar, los Kenianthropos no desarrollan más, no se desarrollan más, se quedan ahí, se extinguen. Por el otro lado vemos que hay más desarrollo de las especies, ¿no?, de los géneros. Entonces vamos al 4, que sería el género de Paranthropus, que significa su etimología más allá del hombre. Sus datos generales: una datación de 2.6 a 2.2 millones de años atrás. El contexto ecológico vivían en zonas llanas de África Oriental. Estamos hablando todavía en África, todavía no hay migración fuera del continente. También había sabanas. Su dieta principalmente era basada en plantas y en especial tubérculos. Las características principales: tenían gran robustez de la mandíbula, como podemos apreciar, ¿no?, grandes molares con esmaltes muy gruesos. Se está desarrollando mucho esto de los molares. Sus músculos faciales eran poderosos, sus cráneos eran masivos, era alto plano, con una prominente cresta sagital, con un prognatismo leve. La cresta sagital es la parte de la... Bueno, hay un hueso que les voy a mostrar más adelante. Se ve más esto. Vamos a ver principales hallazgos. Esta es una reconstrucción en un museo de arqueología de Westfalia. Es el primer ejemplar, este de acá, que estamos viendo, conocido, que es un cráneo descubierto por Mary Leakey el 17 de julio de 1959 en la garganta de Olduvai, lo que es Tanzania, datado en 1.75 millones de años. Louis Leakey clasificó inicialmente la especie como Siganthropus boisei, por el antropólogo Charles Boisei, una antigua palabra para designar a África Oriental, y anthropus, pues, que significa hombre, ¿no? Otro cráneo fue encontrado en 1969 por Richard Leakey en Covifora, cerca del lago Turkana. El género Paranthropus tiene las homologías derivadas, como ya les he mencionado primeramente, cresta sagital. Ahí podemos ver la cresta sagital, es justo ese como una cresta de gallo, pero chiquita, ¿no? Pero es hueso. Esa es la cresta sagital. Los premolares ya son grandes. Ahí tenemos una muestra de qué son los premolares.
Tenemos dientes los molares, y luego le siguen los premolares, luego los caninos y los dientes incisivos. Hace mucho, en en los anteriores géneros hemos dicho que los caninos se van reduciendo, los caninos eran largos, esos son los caninos que se van reduciendo, y lo que le continúa hacia adentro son los dientes premolares, que el tamaño se dice que eran desarrollados al tal grado que como un diente molar, que son los más gruesos, ¿no? Luego tenemos que eran huesos grandes, huesos gruesos, perdón. Aquí esta es una reconstrucción cómica, se podría decir, porque no nadie tiene huesos así, pero para que nos demos cuenta, ¿no?, que los huesos eran mucho más gruesos de los normales. Vamos a algunos géneros, algunas subespecies o subgéneros de este Paranthropus, que sería el Paranthropus aethiopicus. Su datación es de 2.6 2.2 millones de años atrás. Su contexto ecológico: habitó en África Oriental, ambiente seco. Su dieta era estrictamente vegetariana, en comparación de otros que también era con insectos. Características: tenía poderosos músculos masticadores, como es normal en el género Paranthropus, que se sujetaba al cráneo gracias a una prominente cresta sagital. Vamos a otro, 4.2, que sería el Paranthropus boisei, que hemos mencionado algo hace dos diapositivas atrás. Su datación es de 2.3 a 1.3 millones de años. Su contexto ecológico vivió en un medio ambiente más seco, entre sabanas y bayunas. Su dieta era herbívora, pero también era con insectos. Aquí ya sí comía insectos. Sus características: apariencia más robusta, ya hemos mencionado eso también. Las especies de este género recurrieron a la especialización de su aparato masticador para poder sobrevivir en un ambiente más seco. Vamos a continuar con su árbol filogenético. Ya hemos avanzado los Paranthropus, entonces nos toca entrar recién al género Homo, que es el que más se extiende, pero vamos a mencionar algo muy breve, porque nuevamente recalco, creo que necesita un video aparte el género Homo para mencionar a todas estas ramificaciones que se tiene el género hasta llegar a lo que somos hoy en día nosotros. Entonces vamos con el 5, género Homo, hombre humano. Eso es lo que significa. Aquí podemos ver una foto, una reconstrucción de un joven Homo erectus macho, conocido como el niño de Nariokotome. Datos generales: su datación es de 2.9 a 1.4 millones de años atrás. El contexto ecológico: las migraciones continentales. Como sabemos, el género Homo es la especie que empezó a migrar desde sus inicios y hoy en día abarca todo el continente, todos los continentes en general de todo el planeta Tierra. Entonces su dieta estaba basada en consumo de tejidos animales, carne, grasa y tuétano. Supone una gran trascendencia de la evolución humana. En general ya consumimos de todo. Las características principales es la expansión craneal que ha tenido. La cara y paladar son menos prognatos, ya son más planos. La forma de la dentición y disminución del tamaño de los molares. O sea, nuestros molares son casi el mismo tamaño de todos nuestros dientes de adelante y de atrás. Se nota mucho la diferencia si vemos a los primates actuales, a los gorilas, a los orangutanes o a los chimpancés, etc. Vamos a ver algunos principales hallazgos del género, que hay un montón. Es una fotografía de John Reader. Es una nueva reconstrucción de esta calavera de un fósil del Homo habilis llamada Olduvai, Hominid 7. Presenta una mezcla de rasgos primitivos y modernos, incluido un cerebro más grande de lo que se creía anteriormente, lo que sugiere un ancestro en común del gran cerebro del linaje Homo. El género Homo tiene homologías derivadas, como el volumen cerebral, de 680 centímetros cúbicos, luego va creciendo, ¿no? Actualmente estamos por los 1200 centímetros cúbicos, si estoy bien. La pérdida de pelo en el cuerpo ya es súper notorio. Comparado a los otros anteriores géneros, se nota que tenían todavía pelo en el cuerpo notorio, súper notorio, ¿no? Similar a lo que hoy en día son los primates actuales, los grandes simios. En cambio, ya el género Homo se caracteriza porque ya no pierde pelaje en el cuerpo y lo va reemplazando ya por ropas.
de los animales justamente, ¿no? Por el pelaje de los animales, lo va reemplazando esta pérdida de pelo por esa vestimenta que tiene, que les caracteriza. Luego también vemos que en género Homo aparece la industria lítica, es decir, la industria de la transformación de la piedra para instrumentos. Vamos a avanzar con el 5.1, vamos a nombrar al Homo habilis, el hombre hábil. Datación de 2.4 a 1.4 millones de años. El contexto ecológico: habitó en sudeste de África, también se han encontrado restos fósiles en Israel, es decir que ya estábamos saliendo de África. Su dieta basada era en semillas, raíces, frutos, carne de pequeños animales como gacelas o antílopes. El Homo habilis se podría decir que era carroñero, ¿no? Dice carne de pequeños animales. Entonces todavía no había pero ya estaba en construcción, por eso vamos a entrar a características, la empresa lítica número 1, es decir, que ya estaba empezando a usar las piedras como herramientas. Su volumen encefálico era de 680 centímetros cúbicos, ya es mucho mayor al de los simios actuales. Los incisivos relativamente grandes, molares relativamente pequeños, el cráneo ya estaba redondeando, sus dedos curvos de pies y manos. Algún hallazgo que se encontró en 1959 por Luis y Mary Leakey, que descubrieron el Old Dubai, Tanzania, restos de los que después se atribuyó al Homo habilis. Vamos a continuar con su ubicación en el mapa. Homo habilis podemos ver que es desde el sur de África hasta el norte de África, pero es raro que se mencione que se encontró también en Israel. Eso significa que había una migración del Homo habilis. Vamos a ir con el Homo ergaster, Homo trabajador, el hombre trabajador. El Homo ergaster, su datación es de 1.7 millones de años atrás, hace 400.000 años atrás nada más. El contexto ecológico vivió en variedad de regiones por su migración. Se tiene que tomar al Homo ergaster, bueno, su línea directa sería que luego va a desembocar en lo que es el Homo erectus. Entonces lo estamos tomando como un solo género. Hay algunas fuentes y demás que toman por separado Homo ergaster y a Homo erectus, pero aquí lo vamos a tomar como un solo género. Entonces proseguimos. Hablamos de sus grandes migraciones que tiene. A continuación les voy a mostrar un mapa. Antes seguimos con su dieta. Eran frutas, bayas, hojas y eran herbívoros y carnívoros. Como ya hemos visto en la anterior, estaban como el Homo habilis. Entonces ya eran carroñeros. Su característica era que tenía un toro supraorbital más desarrollado, se notaba más, los huesos nasales sobresalen, era menos prognato, cara más plana. La industria lítica, como en modo 2, ya las herramientas que tenían eran más elaboradas. Ya cocinaban la carne, por tanto ya usaban el fuego. Se dice que descubrió, el Homo ergaster es el que descubrió y domesticó el elemento del fuego. Desarrolla la capacidad del lenguaje articulado. También se dice que desarrolla esta capacidad de hablar, del habla. Y esto lo voy a mencionar, no está acá anotado, pero el fuego, la aparición del fuego, la domesticación del fuego, que no solo servía para cocer los alimentos, sino también era ¿cómo mencionarlo? Era algo que llamaba a la socialización, es decir, en momentos para cocer la carne, obviamente que se tardaba en cocer, la gente se acercaba alrededor del fuego, hacían un círculo, lo mismo para calentarse en época fría. Entonces en ese momento se empieza a socializar más, y la socialización en el género Homo es muy importante. Entonces en esta medio convivencia a través del fuego es como se desarrolla la capacidad del lenguaje articulado. Es muy importante por eso el descubrimiento del fuego. Vamos a ver la migración. Como podemos ver, hay también cómo estaban los Paranthropus, Australopithecus, Homo habilis, etc. Pero nos vamos a enfocar en Homo ergaster, que es el verde lechuga. Estamos viendo que hay al sur de África. Está también similar al medio de África, por Turkana. Y se queda ahí, ¿no? Pero luego va migrando y está con verde, como el Homo erectus. Por eso lo estamos tomando como uno solo, que va a migrar y va a salir a Eurasia, es decir, la unión de Europa y Asia.
Y de Eurasia luego se va a dirigir lo que es a Europa Occidental, y por Asia va a ir por el sur, bordeando el mar, y se va a ir a las primeras islas de lo que es Oceanía. Esa es la migración que tiene el Homo ergaster y Homo erectus. Vamos a mencionar el 5.3 a Homo neandertal, que significa el valle de Neander. Su datación 400.000 años hasta 40.000 años atrás, muy cercano, muy cercano. Vivió incluso con, como dicen las características, coexistieron con los humanos modernos. Su contexto ecológico, habitaron en Eurasia. Ya desde, como hemos visto, las migraciones del Homo erectus, el Homo neandertal es un descendiente directo, a diferencia del, ya nos estamos adelantando, pero es importante mencionarlo, a diferencia del Homo sapiens, que se ha desarrollado en África. Homo neandertal se ha desarrollado en Eurasia. Entonces, es el primer Homo que tiene su desarrollo, su evolución en otro continente que no es África. Es importante mencionarlo también, ¿no? Su dieta era basada en sus cazas, eran grandes cazadores y por tanto era extremadamente carnívoro. El uso del fuego era súper marcado en esta especie. Su característica era que, aparte de que ya hemos mencionado, que coexistía con los humanos modernos, sus capacidades estéticas, perdón, aquí me he equivocado, histéricas, no, es estéticas y espirituales, es decir, que incluso ya tenían como rituales para enterrar a sus muertos. El esqueleto era robusto, su toro supraorbital era súper desarrollado. La industria lítica que manejaban en el modo 3, ya la piedra era súper tallada y súper filosa para poder cazar justamente. Desarrollaban una capacidad de lenguaje articulado también, como hemos mencionado antes, a través del fuego, ¿no? La socialización. Como podemos ver, esta es Eurasia, la primera parte, y luego sus migraciones que tienen más hacia Europa Occidental en este mapa. Vamos a continuar con el último, que sería el 5.3, Homo sapiens, el Homo humano sabio. Datos generales, datación 300.000 años hasta el día de hoy. Su contexto ecológico, los Homo sapiens han colonizado y se han adaptado a una gran variedad de entornos como desiertos, bosques tropicales, altitud y el paleoártico. Su dieta es de omnívoros, es decir, vegetales y carnívoros. Características, su esqueleto es grácil, es delgado, el cráneo es voluminoso, abovedado, perdón, es más redondeado, su toro supraorbital es ausente, no tenemos un toro supraorbital, los dientes son pequeños, nuestra cara es ortognata, es decir, es plana, el mentón desde temprana edad ya se desarrolla, la industria lítica que empieza en Homo sapiens es el número 4, el modo 4, y empieza la gran revolución que es la agricultura con la sedentarización. Podemos ver que ha abarcado pues todos los continentes, se ha desarrollado en África, es importante otra vez mencionarlo, en Eurasia se ha encontrado con Homo neandertal y es donde ha habido una hibridación entre las dos personas, entre los dos géneros, y esta hibridación es importante mencionar que a través de ahí es como el Homo sapiens, también se puede decir Homo sapiens sapiens, ha migrado a través de todo el mundo, por Europa, por Asia, por Oceanía, América del Norte, América del Sur. Ha prevalecido a costa de Homo neandertal. Actualmente todos tenemos el gen del Homo sapiens, pero también hay rasgos de Homo neandertal y también denisovano, importante mencionar. No hemos mencionado aquí denisovano, como dijimos, el género Homo merece un video aparte para extenderlos. Y bueno, hemos llegado al final del video. Espero que la explicación haya sido pues clara. Cualquier duda o cualquier corrección que tengan que hacerlo, porque este es el primer video que hago sobre este tema en especial. Entonces es importante tenerlo en cuenta y obviamente lo voy a tomar en cuenta. Muchas gracias por escucharme y gracias por prestar atención. Hasta otra.